nombre es Mariana Sandoval, soy estudiante del octavo trimestre de Psicología de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Estamos en la Cátedra de Prácticas de la Psicología Infanto-Juvenil con la profesora Fabiana Pérez. El tema a tratar en esta presentación son los trastornos de inicio de la infancia y la adolescencia, basándonos en la guía de consulta de los criterios del diagnóstico, que es el de DSM-5, y la guía estadística internacional de las enfermedades y problemas relacionados con la salud, que es el CI-10. En el contenido de esta presentación haremos referencia a los trastornos mentales, el cual cambió a discapacidad intelectual. Hablaremos de los trastornos del aprendizaje, los trastornos de las habilidades motoras, los trastornos de la comunicación, los trastornos generalizados del desarrollo, igual los trastornos por déficit de atención y comportamiento perturbador, los trastornos de la ingestión y de la conducta alimentaria de la infancia o la niñez, los trastornos de la eliminación, otros trastornos de la infancia, la niñez y la adolescencia. Y muy importante, las referencias que son la base que sustentan la información de esta presentación. En el manual de MS5, el manual de estadístico de los trastornos mentales, acá detallaremos un poco su descripción, sus síntomas y otros criterios para diagnosticar los trastornos mentales. Es importante resaltar que estos trastornos de inicio de la infancia y la adolescencia se ubican en el DSM-5 como trastornos del neurodesarrollo, ya que son un grupo de afecciones con inicios en el periodo del desarrollo. Los trastornos se manifiestan normalmente de manera precoz en el desarrollo, a menudo antes de que el niño empiece la escuela primaria, y se caracteriza por un déficit del desarrollo que produce deficiencias del funcionamiento personal, social, académico o ocupacional. En el rango de los déficits del desarrollo varían desde las limitaciones muy específicas del aprendizaje o del control de las funciones ejecutivas hasta las deficiencias globales de las habilidades sociales o de la inteligencia. Entre los trastornos del neurodesarrollo tenemos el trastorno del retraso mental, que cambió ahorita a discapacidad intelectual. Las características esenciales de la discapacidad intelectual es la capacidad intelectual general significativa inferior al promedio, que se acompaña de limitaciones significativas de las actividades adaptativas propias de que por lo menos dos de las siguientes habilidades, como es la comunicación, el cuidado de sí mismo, la vida doméstica, las habilidades sociales e interpersonales, utilización de recursos comunitarios, el autocontrol, habilidades académicas funcionales, salud y seguridad. Según el CI-10, los criterios para el diagnóstico de la capacidad intelectual son 4. El primero es la capacidad intelectual significativa inferior al promedio, que es aproximadamente del cociente intelectual inferior a 70. También el déficit o alteraciones ocurrenciales en las habilidades adaptativas, como es la eficacia de las personas para satisfacer las exigencias planeadas por su edad y grupo cultural. Por lo menos 2 de las siguientes áreas, como lo mencionamos anteriormente, que es la comunicación personal, la vida doméstica, las habilidades sociales interpersonales. Y por último, el inicio es anterior a los 18 años. Esta discapacidad intelectual se cuenta dividida en 4 tipos, entre ellas la discapacidad intelectual leve, que es con un cociente intelectual dentro del rango de 55 a 70, comprendida en una edad preescolar, presenta desarrollo cognitivo y comportamental dentro de los límites normales, se evidencia en la edad escolar, se observan ciertas
inmadurez emocionales y sociales. En la adultez desarrolla habilidades vocacionales. Además, en el moderado, se maneja con un cociente intelectual entre los rangos de 35-40 y 50-55. Presenta disgrafia, los rasgos escolares son muy limitados, están bajo la supervisión permanente y como adulto pueden ser entrenados en un trabajo práctico y simple, pero supervisado. En el nivel grave, se encuentra entre un cociente intelectual de 25 a 35 o 40. En la adolescencia puede lograr el aprendizaje de palabras de uso frecuente, se requiere de una supervisión permanente y en la infancia, como en la adultez, las anormalidades cerebrales y problemas neurológicos se hacen más evidentes. En el profundo manejan un cociente intelectual inferior a 20. El lenguaje es limitado, los problemas motores y sensoriales son más evidentes, las anormalidades cerebrales y problemas neurológicos también se hacen más evidentes. Y en el no específico es cuando existe clara presunción del retraso, pero la inteligencia del sujeto no puede ser evaluada mediante los test usuales. Continuamos con los trastornos del aprendizaje. Entre las características principales de los trastornos del aprendizaje se notan cuando el rendimiento del individuo en la lectura, en el cálculo o en la expresión escrita es sustancialmente inferior al esperado por la edad, la escolarización y el nivel de inteligencia, estos que pueden ser medidos a través de los tests en específico. Los problemas del aprendizaje interfieren significativamente en el rendimiento académico o las actividades de la vida cotidiana, donde requieren lectura, cálculo o escritura. Los trastornos del aprendizaje también pueden ser asociados a la desmoralización, a la baja autoestima y al déficit de habilidades sociales. La tasa de abandono de escolaridad en niños o adolescentes con trastorno del aprendizaje se sitúa alrededor del 40% o aproximadamente del 1.5 veces el promedio. Ahora bien, entre los trastornos del aprendizaje tenemos los trastornos de la lectura, del cálculo, de la expresión escrita y de los trastornos del aprendizaje no específicos. Los trastornos del aprendizaje se caracterizan por un rendimiento en la lectura debajo por lo del esperado en función a la edad cronológica del coeficiente intelectual y de la escolaridad propia del individuo. Según el CE10, los criterios para el diagnóstico A, el rendimiento de la lectura medido mediante pruebas de precisión o comprensión normalizada y administrada individualmente, se sitúan sustancialmente por debajo de la edad cronológica del sujeto. Las alteraciones del criterio A interfieren significativamente en el rendimiento de las actividades académicas y de la vida cotidiana. Y si hay un déficit sensorial, las dificultades para la lectura exceden de las habilidades sociales de él. Es importante que si hay una enfermedad médica, por ejemplo una neurológica o de déficit sensorial, se codificará en el eje 3. En relación a los trastornos del cálculo, se puede decir que es una capacidad aritmética que se encuentra inferior a la edad cronológica y el coeficiente intelectual y la escolaridad acorde a la edad. El trastorno del cálculo interfiere significativamente, igual en el rendimiento académico, de las actividades diarias y cotidianas. Aunque ciertos síntomas de dificultad para las matemáticas, como por ejemplo la construcción de los conceptos numéricos o la incapacidad para contar con precisión, pueden aparecer en el
parvulario o en el primer curso. Este trastorno del cálculo rara vez se diagnostica antes de finalizar el primer curso de enseñanza básica, puesto que las instrucciones formales en matemática usualmente no se llevan a cabo hasta que en el momento que la mayoría de los centros escolares. Los criterios para el diagnóstico del trastorno de cálculo se basan en la capacidad para el cálculo muy por debajo del promedio. El trastorno del criterio A interfiere significativamente en el rendimiento de las actividades académicas y las actividades de la vida cotidiana. Y como se dijo anteriormente, si hay una deficiencia sensorial, las dificultades para el rendimiento en cálculos exceden de las habitualmente asociadas a él. Continuamos con el trastorno de la expresión escrita. Normalmente es una habilidad para la escritura que se encuentra siempre muy por debajo de lo esperado según la edad cronológica y la coeficiencia de la inteligencia y la escolaridad propia del individuo. En comparación con otros trastornos del aprendizaje, se sabe relativamente poco acerca de los trastornos de la expresión escrita y su tratamiento, particularmente cuando aparece en una ausencia del trastorno de la lectura, con la excepción de la ortografía. En esta área, las pruebas de normalización están menos desarrolladas que las lecturas o de la capacidad matemática, por lo que la evaluación de la anomalía en las habilidades para la escritura pueden requerir la comparación de distintas muestras de tareas escolares escritas, sujetas al rendimiento esperado en función a la edad y el cociente intelectual del niño. Aunque la dificultad para escribir, por ejemplo, la caligrafía particularmente pobre o escasa aptitud para copiar o incapacidad para recordar secuencias de letras integradas en palabras usuales, puede adaptarse en el primer curso de la enseñanza básica, ya que los trastornos de expresión escrita rara vez se diagnostican antes de finalizar el primer año escolar. Los criterios para el diagnóstico se basan en la habilidad para escribir evaluados mediante las pruebas, se sitúan sustancialmente por debajo de lo esperado de la edad cronológica. Si el trastorno del criterio A interfiere significativamente en el rendimiento académico o en las actividades de la vida cotidiana, y si hay una deficiencia sensorial de las dificultades de la capacidad para escribir excede la asociación habitual en él. Encontramos también el trastorno del aprendizaje no específico, que hace referencia que esta categoría incluye los trastornos del aprendizaje que no cumplen los criterios de cualquier trastorno del aprendizaje específico. Esta categoría puede referirse a deficiencias observadas en las áreas de lectura, cálculo, expresión escrita, que interfieren significativamente en el rendimiento académico. Con los trastornos de las habilidades motoras, se caracteriza por la alteración significativa del desarrollo de la coordinación motora. Habitualmente, este trastorno de la coordinación se asocia a los retrasos en otras áreas del desarrollo motor y pueden estar incluidos los trastornos fonológicos, trastornos de la expresión del lenguaje y trastornos mixtos del lenguaje. Habitualmente, el reconocimiento de un trastorno del desarrollo de la coordinación suele ocurrir en los primeros intentos del niño para realizar tareas como correr, utilizar cuchillos y tenedores, abrocharse los vestidos o jugar pelota. Los criterios para diagnosticar los trastornos del desarrollo del rendimiento se basa en el rendimiento de las actividades cotidianas que requieren coordinación motora, es sustancialmente inferior a lo esperado de la edad cronológica e inteligencia del individuo. Los trastornos no se deben a enfermedades médicas como parálisis cerebral, disstonia muscular y no cumplen los criterios del trastorno generalizado del desarrollo.